Si necesitas ir de Londres a Nueva York, puedes elegir entre varios caminos diferentes por agua o aire. Viajar en un transatlántico se considera lo más cómodo, pero puede convertirse fácilmente en una pesadilla para quienes sufren mareos. Además, un viaje por mar se traga grandes cantidades de tiempo y dinero, ya que duran casi 2 semanas y cuestan aproximadamente $3,000 o más. En ausencia de aerofobia, que es el miedo a volar, viajar en un avión será, por supuesto, un medio de transporte mucho más rápido. Sin embargo, elevarse a través de los cielos no es un viaje instantáneo de ninguna manera. Todavía toma entre 8 y 11 horas, y si sufres tanto de mareo como de aerofobia, o por la razón que sea, simplemente necesitas cruzar el océano con urgencia, el problema se puede resolver con la ayuda de un túnel que permitiría que diversos tipos de transporte se desplacen libremente de Europa a los Estados Unidos. Tales estructuras ya no son una novedad. Ahora tenemos un túnel debajo del río Amur en China, el túnel Seikan en Japón que viaja debajo del mar, el túnel Gross Harbor entre la isla de Hong Kong y China. Sin embargo, en comparación con el gigantesco túnel que tendrá que ser excavado de Europa a América, todos estos parecerán como diminutos senderos submarinos. Sin embargo, hoy en día hay varios conceptos para crear un corredor de transporte increíblemente largo. Puede colocarse en el fondo del océano, debajo del fondo o incluso flotando a cierta profundidad. Y hay otras dos tecnologías que podrían usarse que se consideran prometedoras. La primera es la construcción seccionalizada y la segunda es la construcción de paneles. El primero proporciona el ensamblaje de la línea principal a partir de elementos terminados en el fondo del océano, y el segundo se inserta en el espesor de la Tierra en lo profundo del fondo del océano. Pero antes de considerar todos estos diferentes conceptos de construcción, primero determinaremos qué tipo de transporte es el más adecuado para dicho viaje. Viajando en automóvil de Londres a Nueva York, uno tendría que soportar un viaje por carretera de 5,600 kilómetros, lo que recuerda por supuesto que parte del viaje pasa por Inglaterra antes de sumergirse en el mar. Incluso a una velocidad de 200 kilómetros por hora, tal distancia tardaría al menos 28 horas en atravesarse. Esto es mucho más largo que volar en un avión. Pero un tren de tubo de vacío, también conocido como un hipervínculo, podría ahorrar una enorme cantidad de tiempo. Según algunas estimaciones, un tren Hyperloop podría acelerar hasta 6,400 kilómetros por hora, lo que significa que podría viajar de Londres a Nueva York en menos de una hora. El secreto de este supertren es bastante simple. Es una cápsula sellada que, a medida que se mueve a través del túnel sin aire, literalmente se eleva como si fuera a través del espacio exterior, con levitación magnética, maglev, reduciendo la fricción en las ruedas casi a cero, además del entorno sin aire casi eliminando la resistencia. El vacío también protege al túnel del efecto destructivo del auge sónico que normalmente aparece cuando la barrera supersónica se supera en la atmósfera. Además de la alta velocidad, una ventaja de este transporte es su alta compatibilidad ecológica. A diferencia de los automóviles y los trenes, no expulsa los residuos de combustible al medio ambiente. Sin embargo, crear un vacío completo en un túnel es una tarea extremadamente difícil. Todavía habrá aire en el túnel, pero solo en cantidades muy pequeñas. Pero incluso en pequeñas cantidades a velocidades tan altas, es suficiente para aumentar la fricción de modo que el tren se sobrecaliente y pueden suceder cosas terribles. Entonces, teóricamente, de todos modos, hemos encontrado el mejor transporte para viajar a través del fondo del océano. Ahora intentemos construir un túnel adecuado para la cápsula cerrada al vacío. Cavar con palas debajo del mar simplemente no va a cortar, así que tendremos que usar un taladro grande. Esto nos permitirá cavar a varios metros de la costa que se encuentra debajo del océano con bastante rapidez, pero entonces el agua comenzará a filtrarse por la tierra y goteará desde arriba y luego de repente, ¡plap! Toda la estructura en un abrir y cerrar de ojos se ocultará bajo millones de toneladas de tierra y agua. ¡Catástrofe! Entonces, antes de comenzar tal construcción sería obligatorio organizar un drenaje adecuado así como la consolidación del suelo. Afortunadamente, el viejo pero probado y verdadero método de estabilización de la tierra con la ayuda de tableros de túneles lo salvará de un trabajo tan costoso y laborioso. La esencia de este método es que los gatos hidráulicos empujan gradualmente un escudo hacia adelante con el equipo de construcción, instalando de inmediato anillos de soporte de metal con una formación de cemento rápidamente.
Para evitar que el agua se filtre a través de las paredes del túnel, la parte frontal del paso o escudo se mantiene bajo presión con aire comprimido. Este proceso adicionalmente exprime la humedad libre de la roca, drenándola en efecto hasta una distancia establecida frente al escudo. Además, para fortalecer la tierra y evitar que el agua fluya, se pueden utilizar técnicas de construcción criogénicas especializadas, básicamente congelando todo. Es cierto que no será muy fácil trabajar en tales condiciones. La tarea puede ser facilitada por las máquinas de perforación de túneles con cortadores de carburo instalados en una matriz de discos gigantes. Estas máquinas monstruosas devoran ferozmente el suelo, la tierra y la piedra a una velocidad de hasta 80 metros por día. Además, esta técnica casi milagrosa establece inmediatamente un paso preformado a su paso con secciones gigantes de tubos de túnel. Curiosamente, la mayoría de los procesos en las máquinas son automáticos y las computadoras son responsables de mover con precisión la unidad a través de la tierra. Cuando se construye un túnel, como regla general, se utilizan dos perforadores de túnel que se mueven uno hacia el otro desde los dos puntos de partida diferentes. Desafortunadamente, estos dispositivos tienen un gran inconveniente: a menudo fallan. Pero incluso si no hay un solo fallo de las máquinas de perforación durante toda nuestra operación de Londres a Nueva York, la construcción de nuestro corredor transatlántico submarino tardaría al menos 111 años en completarse, con aproximadamente 90 años para el túnel en bruto en sí y los 21 años restantes para completar la cubierta interior y para una variedad de acabados cosméticos. También debemos estar preparados para el hecho de que la tarea se complicará en gran medida por la diferencia de altura del fondo del océano en ciertos puntos, y tendremos que hacer la totalidad de este trabajo subterráneo, la mampostería y la instalación de anillos de soporte, etc., todo mientras roemos y masticamos a través de una variedad de densidades de tierra blanda o roca dura. En resumen, el trabajo es colosal, pero aún sin la dificultad mayor de separar los mares, que según la leyenda solo el profeta bíblico Moisés podría hacer. Es posible, sin embargo, que no tengamos que separar los mares, por así decirlo. Podríamos lograr la tarea con la ayuda de un túnel tubular sumergible. Para instalarlo no es necesario que hagas crujidos y te arrastres por kilómetros interminables de piedra y tierra. La estructura se ensambla simplemente en el agua a partir de segmentos preformados separados. Sin embargo, todavía se debe tener en cuenta que el océano Atlántico alcanza una profundidad promedio de 3.736 metros. La presión en las profundidades extremas del abismo es bastante alta, más de 380 atmósferas. Por lo tanto, solo un tipo de construcción sumamente resistente será adecuado para la formación y colocación de los segmentos. Deberá estar cuidadosamente protegido contra cualquier y todo posible daño mecánico futuro. Y no olvidemos que es improbable que el océano se encuentre con los constructores con los brazos abiertos. Sin duda presentará sorpresas en forma de piedra, fosas y otros choques desagradables. También existe el problema de la irregularidad inesperada de la parte inferior. Estos pliegues de alguna manera necesitan ser arreglados. Un recipiente especial cargado con grava y piedra pequeñas y con la ayuda de una tubería puede llenar con bastante precisión las cavidades en estas regiones más bajas, allanando todas las incongruencias en el camino de nuestro túnel submarino. Pero si estas irregularidades resultan ser más extremas, el trabajo será mucho más difícil de realizar, y en muchos casos la grava no se puede usar ya que es demasiado pesada y deprimirá la roca más suave o el suelo debajo. En este caso, para nivelar nuestra trayectoria del fondo marino, necesitaremos usar soportes más livianos hechos de metal o incluso estructuras de plástico. Hay otro concepto interesante: la creación de un corredor flotante submarino. En este caso, las secciones del túnel están sumergidas y flotan a solo 50 a 100 metros por debajo de la superficie del océano, evitando la presión excesiva de las profundidades. Teniendo una flotabilidad neutral, estas estructuras simplemente se unen al fondo marino muy abajo. Es cierto que no es fácil adjuntar una estructura tan particular a tan grandes profundidades y como resultado pueden surgir problemas graves durante su instalación. Y no debemos olvidarnos de las corrientes submarinas y por supuesto la presión sobre este puente submarino. Ellos también deben ser considerados al calcular la fuerza de nuestro pasaje transoceánico. Pero sea cual sea el modelo que escojamos, será tremendamente caro. Nuestro corredor submarino debe estar equipado con una amplia variedad de sofisticados dispositivos y tecnologías. Por ejemplo, de acuerdo con algunas suposiciones, para protegerse contra todos los posibles fallos será necesario emplear los robots más avanzados. Otros posibles gastos serán el uso extensivo de nanotubos de carbono y potentes sensores sísmicos, que permitirán que la estructura se adapte automáticamente a los terremotos submarinos. Según algunas estimaciones, al menos 12 trillones, sí, trillón con una T, deberán gastarse en la construcción de nuestro túnel transatlántico.
Nuestro nivel actual de desarrollo tecnológico simplemente no nos permite reducir nuestros costos o resolver algunos de los principales problemas de otra manera. Y por último, aún no está claro qué tipo de impacto ambiental tendrían las distintas versiones del túnel. Sin embargo, el desarrollo interminable y cada vez más rápido de la ciencia y la tecnología permite ocasionalmente implementar los proyectos más fantásticos. Así, recientemente en Nevada, se realizaron las primeras pruebas de un hiperloop de tren de vacío, como lo propuso anteriormente el multimillonario estadounidense Elon Musk. Y quién sabe, quizás esos trenes transporten pronto pasajeros desde Londres a Nueva York a través de un túnel transatlántico. Si es posible construir una autopista de túneles tan larga y tecnológicamente desafiante, ciertamente pasará a la historia como uno de los proyectos de ingeniería más grandiosos, si no el más grandioso de toda la historia. Su implementación aumentaría enormemente nuestro desarrollo tecnológico en una variedad de ciencias e industrias, así como por supuesto brindando a las personas una forma conveniente de cruzar el océano.